¿ya? Nos hemos quedado en el capítulo de, o en el punto de tipos de presiones. ¿Ya? Un punto que no se lleva mucho, pero sí es necesario, o sea, teóricamente no se lleva mucho, pero sí es necesario recalcarlo, es la presión hidrostática, ¿ya? De manera conceptual. La presión hidrostática es la presión que ejerce un líquido, nos indican, en reposo sobre un cuerpo sumergido en él, ¿ya? Eh, Aquí tenemos un ejemplito. Tenemos, por ejemplo, a algunos buzos que están en el fondo de algún lago, del lago, ¿no? Los cuales están a una cierta profundidad. ¿Estamos? Por el hecho de estar a una cierta profundidad del agua, tienen cierta presión, ¿ya? Tienen cierta presión eh, que depende únicamente del tipo de líquido en el cual eh, se encuentren, dentro del cual se encuentren, y de la altura o la profundidad a la cual estas personas estén sumergidas. ¿Estamos? Entonces, eh, si nosotros quisiéramos determinar la presión de un buzo, por ejemplo, o algún objeto que esté sumergido a una cierta profundidad, ¿ya? Dicha presión depende directamente o depende únicamente de la altura de profundidad y de y del líquido en el cual uno esté sumergido. En este caso es el agua. Entonces, estaríamos hablando de que la presión al fondo, por ejemplo, acá, depende simplemente de la altura o la profundidad y de la densidad del fluido dentro de la cual nos encontremos. ¿Estamos? Recordemos que la presión es fuerza por unidad de área, ¿no? En este caso estamos hablando del peso del agua que el buzo está soportando. Entonces, recordemos que peso es masa por gravedad y la masa también se puede representar como densidad por volumen. Recordemos que la densidad es masa sobre volumen, ¿no? Si observamos esta expresión, acá tenemos densidad, volumen, gravedad por sobre el área, ¿no? El área está acá, el área que nuestro buzo está ocupando, ¿no? Entonces, recordemos que el volumen se puede expresar como altura, en este caso la altura de agua, por el área, por el mismo área que hemos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, área con área se pueden ir y se van, ¿ya? Entonces, las áreas se van. Entonces, las áreas se van. Y tendríamos la siguiente expresión. La presión hidrostática en el punto P, en el fondo, en este caso, del agua, es igual a la densidad del fluido. El fluido donde se encuentra, en este caso el buzo, es la densidad del agua, gravedad por la diferencia de alturas o profundidad dentro del
fluido. ¿Estamos? Entonces, esa es la primera ecuación que vamos a manejar, la ecuación de la presión hidrostática. ¿Ya? Para recordar entonces, la presión hidrostática solo depende de la diferencia de alturas y de la densidad del fluido o líquido dentro del cual se encuentre el objeto, en este caso la persona o el buzo, ¿no? La presión del fluido. Entonces, puede ser este fluido, recordemos que puede ser un líquido o un gas. ¿Por qué lo llamamos fluido? Porque los fluidos tienen la capacidad de fluir. El agua tiene la capacidad de fluir, los gases tienen la capacidad de fluir. Entonces, ambos los podemos denominar fluidos, ¿no? Entonces, depende únicamente de la densidad del fluido y de la profundidad o altura a la que se mida, ¿ya? Dentro de la cual se encuentra el objeto, a la cual se quiere medir la presión. ¿Estamos? Entonces, para recordar, simplemente requerimos de la densidad y la diferencia de alturas. ¿Estamos? Acá podemos observar que la presión 2 obviamente será mayor a la presión 1. ¿Por qué? Porque tenemos una diferencia de alturas de agua que está generando esa presión hidrostática, ¿no? Continuemos. Quiero que observen este grafiquito. Nosotros estamos introduciendo a estos vasos, los denominamos generalmente vasos comunicantes. Cualquier fluido, en este caso estamos echando agua. Si nosotros echamos agua, fíjense que el nivel en todos los vasos comunicantes va a subir a la misma altura. Fíjense que aquí tenemos un cilindro rectangular, o perdón, un cilindro de algún área uniforme A. Acá tenemos un cilindro de área uniforme. Fíjense cómo se va ampliando el área. ¿Ya? Ya. Acá tenemos otro recipiente totalmente con un área que no es uniforme. Lo propio acá. Y acá tenemos otro cilindro de área uniforme, pero de un área un poco superior a la primera, ¿no? En todos los casos, el área es diferente, pero el nivel del agua es el mismo para todos a medida que vamos introduciendo el agua. Estamos, aquí nos vamos a introducir al principio de Pascal. ¿Estamos? Entonces, ¿qué nos indica este principio? Que la presión aplicada a un fluido, ¿ya? Contenido en un recipiente, se transmite íntegramente a toda porción de dicho fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Dicho de otra forma, tenemos el mismo gráfico, ¿ya? Con similares vasos comunicantes, es decir, que todos estos vasos, estos recipientes están unidos entre sí. Ya si echamos el líquido, como hemos visto acá, arriba, en este caso estamos echando mercurio, puede ser otro fluido, ¿ya? A medida que vamos echando el fluido, como este es el caso, el fluido va a ir subiendo de nivel en la misma proporción en todos los vasos. En este caso, hemos llegado hasta el punto 2. Si nosotros quisiéramos medir la presión hidrostática o la presión en cierto nivel, en todos los, en este caso en el nivel 1 y en el nivel 2 o en el nivel intermedio acá, tendríamos lo siguiente. En un primer caso, acá en el nivel inferior, en el nivel 1,
que la presión acá en I, en este primer vaso, acá en el fondo, es igual a la presión en J, ¿ya? Fíjense que acá incluso tenemos unos recipientes totalmente diferentes, ¿no? ¿Ya? Entonces, no interesa, como se les mencionaba anteriormente, eh, el área, sino la densidad del fluido y la densidad del fluido y la diferencia de alturas, que es la misma en todos los casos. Entonces, la presión en I es igual a la presión en J, es igual a la presión en N, es igual a la presión en M. Fíjense que incluso acá tenemos un vasito inclinado. ¿Estamos? Acá la longitud inclinada será diferente, pero la diferencia de alturas es H es para todos igual. ¿Estamos? Y también va a ser igual todas estas presiones a la presión en E. ¿Estamos? Entonces, todas estas presiones serán igual a la densidad del fluido por la gravedad por la diferencia de alturas H. ¿Estamos? En este pequeño ejemplito vamos a obviar el tema de la presión atmosférica por el momento. Lo vamos a analizar más un rato. Y también podemos observar que si nosotros tratamos de hallar la presión en el nivel 2, ¿ya? Nos vamos a topar con lo mismo, ¿no? Que la presión en A es igual a la presión en B, es igual a la presión en C, es igual a la presión en D y a la presión en E. ¿Estamos? Este principio nos sirve para poder resolver los problemas de manómetros. ¿Estamos? Entonces, a tener mucho cuidado. No solamente nos interesan las diferencias de alturas y la densidad del fluido con que trabajemos. No interesa acá, por ejemplo, el cambio de área, si queremos hallar presiones, ¿no? No interesa incluso lo inclinado de este vaso, por ejemplo. Lo que nos interesa es eh, la diferencia de alturas. ¿Estamos? Continuemos. Ya. Buenas noticias, ya no hay límite de tiempo, vamos a pasar tranquilamente. Ha valido la pena la espera del inicio. Continuemos. Ejemplo, vamos a resolver un pequeño problemita considerando lo anteriormente visto, ¿no? Hay algunos problemitas donde se les pide hallar, por ejemplo, la presión en el fondo del lago Titicaca, la presión en el fondo del mar, un buzo se encuentra a cierta profundidad, ¿no? En este pequeño problemita tratamos de esquematizar ese tipo de problemas. Acá, por ejemplo, nos indican lo siguiente. Se desea determinar la presión ejercida en milímetros de mercurio en el punto 2, ¿ya? En el cilindro cerrado que tiene en su interior mercurio líquido. Acá está nuestro cilindro cerrado que tiene un líquido de densidad 13,6, ¿ya? Queremos determinar la presión en este punto inferior. Si la altura H, esta altura H, es igual a 1,2 metros, esta altura, ¿no? Considera la gravedad con el valor de 9,81 metros segundo cuadrado. Resolvamos el problema. Lo primero que tenemos que hacer es esquematizar, ¿no? Para cualquier problema en gases se recomienda siempre revisar los datos y, si es posible, esquematizar con algún gráfico que nos pueda ayudar a resolver el problema de una mejor forma, ¿no? El líquido en su interior tiene una densidad de 13,6, ¿ya? Deseamos determinar la presión acá, en el fondo del cilindro, cuando la altura es igual a 13,6. 13,6, en este caso hemos colocado
altura del mercurio, porque 13,6 es la densidad del mercurio, ¿no? Tienen que recordar la densidad, se recuerdan del agua, del mercurio, del aire, principalmente. Entonces, vamos anotando los datos. Acá la altura es 1,2 metros de mercurio, la gravedad es 9,81 metros segundo cuadrado. La densidad del mercurio está en gramos centímetro cúbico. Como tenemos una altura en metros, vamos a transformar la densidad del mercurio a kilogramos metro cúbico. ¿Estamos? Acá la densidad dato es 13,6 gramos centímetro cúbico, ¿no? Recordemos entonces que podemos utilizar factores de conversión. 1000 gramos tenemos 1 kilogramo, ya hemos obtenido las unidades de kilogramo, ¿ya? Acá tenemos 13,6 gramos por centímetro cúbico, entonces recordemos que 13,6, o perdón, en 1000 centímetros cúbicos existe 1 litro, que en 1000 litros existe 1 metro cúbico, y así obtendríamos las unidades que nosotros requerimos, ¿no? La densidad entonces en el sistema internacional es 13.600 kilogramos metro cúbico para el mercurio. Recordemos la ecuación de la presión hidrostática. La presión hidrostática nos indica lo siguiente, ¿no? Que es igual a la densidad del fluido, en este caso del mercurio, gravedad por la diferencia de alturas. En este caso queremos hallar la presión en el punto 2. Densidad del mercurio, gravedad por la altura de nuestro fluido. Reemplazando datos, densidad del mercurio, tenemos la gravedad, tenemos también la altura H. Acá podemos observar lo siguiente, ¿no? Realizando los cálculos necesarios, ¿ya? Obtendríamos el valor de 160.099,2 newton metro cúbico. Entonces, el valor obtenido es 160.099,2 pascales. ¿Estamos? El pascal es en newton metro cúbico. Hemos avanzado en la anterior clase que el factor de conversión de pascales a atmósferas es igual a 1,0325 por 10 a la 5 pascales, equivaldrían a una atmósfera, ¿no? Simplificamos los pascales. Y si queremos obtener, como nos piden en el problema, en milímetros de mercurio, tendríamos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Con esto obtendríamos el resultado a la presión atmosférica, o también denominada la presión barométrica. Generalmente nosotros la vamos a simbolizar con PATM, presión atmosférica o presión barométrica. ¿Ya? Vamos a analizar un poquito lo siguiente. A nivel del mar, la presión atmosférica se denomina presión atmosférica normal. Y el valor de la presión atmosférica normal es de 760 milímetros de mercurio. Pero nosotros que vivimos en La Paz tenemos una presión atmosférica de 495 milímetros de mercurio. Es decir, que en La Paz nosotros tenemos una presión atmosférica menor, ¿no? A la del nivel del mar. ¿Por qué ocurre esto? Si vemos el siguiente esquemita, nosotros acá tenemos una persona que se encuentra a nivel del mar, donde la presión atmosférica, como se indicaba, es de 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Y nosotros nos encontramos acá, nos encontramos en La Paz, ¿verdad?
Y nuestra presión atmosférica es de 495. Si observan acá, hay una diferencia interesante, ¿no? Nosotros nos encontramos en La Paz y nosotros estamos viviendo en un océano de aire, como hemos hablado en la anterior clase, ¿no? Nosotros estamos respirando aire, estamos viviendo en un océano de aire. Y recordemos que el aire también es un fluido. La ecuación anteriormente explicada, la ecuación de la presión hidrostática, entonces no solamente se aplica a los líquidos, también se aplica a los gases. ¿Estamos? Entonces estamos aplicando la ecuación de presión hidrostática acá también. Eso quiere decir que nosotros estamos soportando cierto peso del aire. Acá estamos representando, acá estaría el aire que estamos nosotros soportando, ¿no? Estamos soportando cierto peso del aire. ¿Estamos? Pero si ustedes observan bien en La Paz, nosotros tenemos una menor cantidad de aire, solamente tenemos H, y uno que vive a nivel del mar tiene una mayor cantidad de aire que está soportando. Entonces, a eso se debe la diferencia del valor de la presión atmosférica en La Paz y a nivel del mar. Sí, entonces tenemos que definir presión atmosférica o barométrica. La presión atmosférica o barométrica se debe al peso del aire que se ejerce sobre la superficie terrestre, ¿ya? Pero también estamos hablando de otro término aquí interesante. Estamos hablando de atmósferas. Entonces vamos a diferenciar en lo que es presión atmosférica y atmósfera. Presión atmosférica es el peso del aire que se ejerce sobre la superficie terrestre. Uno que vive a una mayor altura tendrá menos peso que soportar. Por eso la presión atmosférica es inferior. ¿Estamos? Y uno que vive al nivel del mar será mayor. Acá está uno de Cochabamba, por ejemplo, que su presión atmosférica es menor a la del nivel del mar, pero obviamente superior a la nuestra. ¿Qué es presión atmosférica y qué es qué es atmósfera? Presión atmosférica o presión barométrica es el peso del aire que se ejerce sobre la superficie terrestre. De memoria. Pero, ¿cómo medimos la presión atmosférica? La presión atmosférica se mide con este pequeño instrumento que se denomina el barómetro de Torricelli. Este instrumento es sencillo, es un tubo de vidrio, ¿ya? De aproximadamente 1 centímetro cuadrado de área, en el cual se introduce un líquido, que en este caso es mercurio, el líquido introducido acá, ¿ya? A este líquido se vierte al tubito de vidrio, y este tubo de vidrio se invierte y se coloca en otro recipiente donde se tiene también mercurio, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? En un principio uno pensaba que todo, como el tubo estaba lleno de mercurio, debería mantenerse el tubo lleno de mercurio, pero no ocurre esto, sino que el mercurio por su peso empieza eh, a bajar de nivel, pero tampoco todo el mercurio se va a mantener, va a bajar de nivel a este recipiente, sino que va a crearse una diferencia de alturas. La diferencia de alturas que a nivel del mar ya será igual tendrá un valor de 760 milímetros. Como estamos hablando que en el experimento se usa mercurio, entonces se dice 760 milímetros de mercurio a 0 grados Celsius. Entonces, esta columna de mercurio ha descendido por el hecho de su peso, pero no desciende totalmente por efecto de la presión
atmosférica que se tiene en el lugar donde se encuentra, ¿no? Acá obtendremos un vacío, no hay nada, no hay ni aire acá porque el mercurio se encontraba acá, ya ha sido desplazado hacia abajo. Este vacío se denomina generalmente el vacío de Torricelli. Entonces, el instrumento que nos ayuda a medir la presión atmosférica es el barómetro de Torricelli. Este es el barómetro de Torricelli. Entonces, a nivel del mar, ya, la presión, o perdón, el valor de la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. A nivel del mar, y a una temperatura de 0 grados Celsius, si nuestro tubito de vidrio es de 1 centímetro cuadrado de aire. Al valor de 760 milímetros de mercurio, lo denominamos atmósfera. Atmósfera es la presión ejercida por una columna, nos indican, de mercurio de 760 milímetros de mercurio de longitud y 1 centímetro de área a 0 grados Celsius y 45 grados de latitud geográfica. Entonces, presión atmosférica es el peso del aire que se ejerce sobre la superficie terrestre. Pero este peso del aire varía en función a la altura a la cual nosotros nos encontremos. Aquí teníamos, en este ejemplito teníamos presión atmosférica, que varía en función a la altura sobre el nivel del mar. Ahora bien, presión o atmósfera, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿Estamos? Entonces tenemos que diferenciar estos dos términos. Presión atmosférica que varía y atmósfera que es 760 milímetros de mercurio. Empezamos. Añadir un poco de agua. Sosteniendo la lata con las pinzas y con la boquilla hacia arriba la calentamos en el mechero. Después de un rato... Aquí tenemos un recipiente cualquiera, una lata de refresco, alguna bebida, en la cual extraemos todo el líquido, el refresco, introducimos una pequeña cantidad de agua, una pequeñísima cantidad, una cantidad inferior a la 10ª parte, por ejemplo, del volumen del recipiente, ¿no? De agua. Calentamos este recipiente con un mecherito, ya, o con una vela, sirve con algún equipo que no sea tan peligroso, ¿no? Ya. Lo calentamos y lo que va a ocurrir acá es que como tenemos una pequeña cantidad de agua, el recipiente está siendo ocupado primero por aire, ¿ya? Al calentarse el agua dentro de este recipiente, se va a generar vapor de agua. Lo que se busca es generar vapor de agua. Se empieza a generar vapor de agua, es como tener una caldera, ¿no? El vapor de agua lo que está haciendo es desplazando el aire que se encuentra dentro del recipiente. Que ya no existe aire acá, ¿ya? Está desplazando el aire que se encuentra dentro del recipiente y solamente vamos a tener en su mayor proporción vapor de agua. Continuemos con el experimento. De agua. Se ha formado una nube dentro de la lata. Colocamos rápidamente la lata con la boquilla hacia abajo en el recipiente con agua a temperatura ambiente. Así se consigue que la nube se enfríe, se condense y comience a llover por dentro. De inmediato la lata se colapsa. ¿Qué ha ocurrido acá? Acá teníamos el recipiente con agua caliente y mucho vapor que ha desplazado al aire. Ahora vamos a invertir el recipiente en este otro recipiente donde existe agua fría, ¿ya? Recordemos que
el vapor de agua se va a lograr condensar si disminuimos su temperatura, la temperatura de ebullición. Al nosotros poner en contacto agua caliente, el vapor de agua caliente con agua líquida, lo que estamos haciendo es condensar el, el vapor que se tiene acá adentro, ¿ya? Y como se ha condensado el vapor y ya no existe aire, entonces la presión atmosférica, aquí, la presión atmosférica que se tiene en el ambiente, obviamente será muchísimo mayor a la presión que se tenga aquí adentro, porque aquí ya no hay aire. Es por eso que el recipiente sufre La boquilla esa hacia abajo en el transformación. recipiente con agua a temperatura ambiente. Así se consigue que la nube se enfríe, se condense y comience a llover por dentro. De inmediato la lata se colapsa. Al llover... No es que la persona está apretando el recipiente. La presión atmosférica del lugar ha hecho que este recipiente se deforme. Dentro de la lata, esta se encuentra totalmente vacía, puesto que el aire se escapó cuando se formó la nube de agua, y esta se condensó al enfriarse. Ya no existe aire ni vapor de agua dentro de la lata, nada, está vacía. Pero sabemos que no es este vacío el que la colapsa, sino la presión por el peso del aire que se encuentra por fuera. Vamos ahora con un ejemplito que nos va a tratar de visualizar el experimento de Torricelli. El siguiente video vamos a hacer un experimento sobre presión atmosférica, el cual vamos a utilizar una vasija honda, una vela, un vaso, un encendedor y un poco de agua. Para ello necesitamos encender la vela y colocarla en el centro de la vasija. La fijamos para que no se vaya a despegar y vaciamos un poco de agua en este. Ahora colocamos el vaso sobre la vela y van a observar que el agua sube hasta el interior del vaso y la vela se va a apagar. La explicación a este fenómeno. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? En un inicio se tenía la vela, ¿no? Con agua. Al introducirse Sube el vaso, hasta el interior del vaso. acá se tiene aire en el vaso, ¿ya? Introducimos el vaso acá, de esa forma, y el fuego que está generando, que se tiene acá dentro del vaso, está consumiendo el oxígeno que se tiene dentro del vaso. Al consumir el oxígeno que se tiene dentro del vaso, ¿ya? Dentro del vaso ya va a haber una menor cantidad de aire. No es la misma que se encuentra acá afuera. Entonces, acá se tiene el efecto o se tiene la presión atmosférica. Se tiene la presión atmosférica. Si no colocáramos la vela con el fuego, no pasaría nada, ¿no? Pero al colocar la vela con fuego e introducir el vaso, ¿ya? Acá se tiene una presión ya menor que va disminuyendo a medida que se está consumiendo el oxígeno dentro del recipiente, ¿ya? Y la vela se va
apagar. Fíjense que acá el nivel del agua va subiendo con diferencia al nivel del plato. La explicación a este fenómeno Entonces, acá en el interior se tiene una diferencia de será alturas. que cuando se eh, coloca fuego dentro de la botella, Se tiene una diferencia de alturas que sería esta, ¿no? Que se debe a que en el interior existe una menor presión de la que existe acá afuera. Es como una pulseta que ambos están teniendo, ¿no? ¿Quién gana? La presión atmosférica. Por eso sube este nivel para equilibrar las presiones acá. Este es el efecto de la presión atmosférica, ¿no? Vamos con un otro tipo de presión. Hemos hablado en este momento de la presión hidrostática, de la presión atmosférica. Ahora vamos a hablar de la presión absoluta. La presión absoluta se define simplemente como la relación que existe con la presión atmosférica y la presión manométrica, ¿ya? La presión absoluta de un gas se halla mediante, uno, considerando la presión atmosférica del lugar donde se encuentra el gas. Aquí vamos a encontrar dos casos, ¿no? Más o menos la presión manométrica. Más adelante vamos a ver los diferentes casos de presiones manométricas. O por qué escribimos menos o más acá. Presión absoluta, entonces, es la relación entre la presión atmosférica y la presión manométrica. En gases, cuando empecemos a resolver problemas de leyes de los gases ideales, tenemos que trabajar siempre con presiones absolutas. Si nos dan un problema en el cual se nos indica que se tiene la presión manométrica de un gas, lo que tenemos que hacer es aplicar esta ecuación, dependiendo de los casos que más un rato vamos a ver, y tenemos que hallar la presión absoluta. Y esta es la presión que se debe introducir a las ecuaciones de las leyes de los gases ideales, de la ecuación de estado, etc. No se debe introducir directamente esta presión, sino hallar la presión absoluta e introducirla en los problemas, en las ecuaciones de las leyes de los gases ideales. Entonces, hemos hablado de presión manométrica, veremos ahora a detalle las presiones manométricas. Aquí tenemos un ejemplo de un manómetro común, un manómetro de tubo en U. Acá tenemos un recipiente cualquiera donde se encuentra el gas a estudiar. Tenemos acá un tapón, introducimos un tubito, ya puede ser de vidrio, puede ser de cualquier otro material. La idea es que no exista fuga, ya. Aquí tenemos la manguerita y esta manguera está conectada a un tubo en U, que no necesariamente es vidrio, puede ser también la misma manguerita, pero colocada de tal forma de crear este esquemita en U. Al final, este tubito en U está abierto ya al ambiente, por lo tanto se ejerce una presión atmosférica acá. Si esto estuviese cerrado, entonces no tendríamos el efecto de la presión atmosférica acá. ¿Estamos? Acá existe entonces, el tubo está abierto a la presión atmosférica. Echamos el líquido manométrico, en este caso hemos echado mercurio, ¿ya? Y se crea esta diferencia de alturas, H, a la cual nosotros denominamos presión manométrica.
¿ya? Entonces, la presión manométrica, en palabras simples, es esta diferencia de alturas. Este gas está ejerciendo cierta presión en todo el recipiente, ¿verdad? Está ejerciendo presión en todo el recipiente. También entonces está ejerciendo presión acá. Aquí tenemos gas, tenemos gas, tenemos gas. Y la presión también es la misma acá como si existiese acá. Entonces acá tenemos, sigue el gas. Y la presión será la misma que existe. Esta presión del gas que está acá es la misma que existe. Entonces lo que hacemos es comparar la presión del gas con la presión atmosférica. Y esa diferencia es la presión manométrica o la diferencia de alturas. Entonces, la presión manométrica es una presión relativa, diferencial, que resulta de comparar la presión total con la presión atmosférica del lugar donde se encuentre el gas. ¿Ya? Ese es un manómetro sencillo, lo van a ver en el laboratorio, lo vamos a ver constantemente. Ahora bien, vamos a tener diferentes casos en manómetros. Vamos a tener diferentes problemitas de manómetros. Así que vamos estudiando a cada uno de ellos. ¿Ya? A medida que vayamos resolviendo estos casos, se van a dar cuenta que estamos resolviendo problemitas de manómetros, que no son tan complicados. En esta clase vamos a resolver problemitas de manómetros que simplemente se basan en identificar los manómetros, los 4 tipos de manómetros que deben memorizar y sus ecuaciones. Todo esto se resume en aquello. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un manómetro. Ustedes observen que si acá dentro tenemos mercurio, y este es el gas, hasta acá se tiene el gas también. Y acá tenemos la presión atmosférica. Como el tubo está abierto, también tenemos el efecto de la presión atmosférica. Como están en el mismo nivel, esto significa que la presión del gas es igual a la presión atmosférica. Y eso lo vamos a demostrar en el siguiente desarrollo. El líquido manométrico, acá nos indican que es mercurio y está en el mismo nivel acá en ambos brazos del manómetro, del tubo en U. Este lado es el que está conectado al gas y este es el brazo conectado a la atmósfera, por si acaso. Entonces, continuemos. En los puntos A y B, acá nosotros podemos denominar el nivel de referencia, ¿ya? Se tienen presiones iguales. La presión en A es igual a la presión en B. Si se recuerdan el principio de Pascal, las presiones hidrostáticas, decíamos que en un mismo nivel las presiones tienen que ser iguales. Entonces la presión en A es igual a la presión en B. ¿Qué existe encima de A? Encima de A, si ustedes observan, solamente existe el gas. Entonces escribimos la presión del gas. ¿Qué existe encima de B? Encima de B se tiene la presión atmosférica. Fíjense que aquí no existe una diferencia de alturas, por lo tanto H es 0. Por definición decíamos que esa diferencia de alturas era igual a la presión manométrica. Y como aquí no hay diferencia de alturas, esta presión manométrica debería ser 0. Porque no hay diferencia de alturas, ¿no? Entonces la presión del gas es igual a la presión atmosférica. Primer caso. Vamos con el siguiente caso. Cuando tenemos un manómetro en el cual la presión del gas es mayor a la presión atmosférica.
¿Cómo observamos? A simple vista ustedes observen que en el nivel de referencia AB, ya se observa que el gas está ejerciendo una mayor presión. ¿Por qué nos damos de cuenta de aquello? Porque el líquido ha sido desplazado de esta forma. Es como una pulseta, ¿no? ¿Quién gana? ¿Este brazo o este brazo? ¿Quién es mayor? Aquel que logra superar al otro. En este caso, acá tenemos una mayor presión, es por eso que la ha desplazado. ¿Cuánto? Una diferencia de alturas, H. A simple vista, entonces acá la presión del gas es mayor a la presión atmosférica. Algo que tenemos que considerar siempre es el líquido manométrico, ¿ya? El líquido manométrico en este ejemplito es mercurio. ¿Vamos? Recuerden que la presión hidrostática de los fluidos depende de depende de la densidad y de la altura. Entonces, tenemos que saber la densidad de este líquido manométrico y la diferencia de alturas. ¿Vamos? Por eso recordamos acá que el líquido manométrico es mercurio y el tubo es vertical. Continuemos. Entonces, la presión en el nivel de referencia A debe ser igual a la presión en el nivel de referencia B. ¿Qué tenemos encima de A? Simplemente tenemos el gas, ¿verdad? Tenemos el gas. Entonces, se anota la presión del. ¿Qué tenemos encima de B? Encima de B tenemos esta diferencia de alturas de mercurio, que por definición le hemos denominado presión manométrica. Entonces anotamos presión manométrica. Pero después de haber escrito esto, no solamente tenemos presión manométrica acá, después tenemos presión atmosférica. Entonces sumamos presión atmosférica. Entonces, por definición, la presión manométrica es igual a la diferencia de alturas. ¿Estamos? Entonces, podemos escribir la siguiente expresión. Reordenando, la presión del gas es igual a la presión atmosférica más la altura o presión manométrica. Mucho ojo. Si, por ejemplo, hablamos de presión atmosférica a nivel del mar, estaríamos hablando, por ejemplo, de 760 milímetros de mercurio. ¿Estamos? Y yo debo sumar también con unidades similares. Acá, por ejemplo, la altura debería estar, sea cual fuese la altura, tenemos que nosotros sumar con milímetros también. Si nos dan en pies, hay que transformar a milímetros para que se puedan sumar. Pero además, acá tenemos mercurio, ¿verdad? Como tenemos mercurio, anotaremos acá milímetros de mercurio. Entonces, yo puedo sumar milímetros de mercurio con milímetros de mercurio. Mucho cuidado con este tipo de casos. Más adelante vamos a ir resolviendo ejercicios cuando se cambia el líquido manométrico, pero adelantamos que tenemos que uniformizar las unidades. Vamos con el siguiente ejemplito. En el problema siguiente nos indican que tenemos un manómetro idéntico al anterior estudiado, ya de un manómetro de tubo en U cuyo líquido manométrico es mercurio. El brazo abierto a la atmósfera tiene una diferencia de altura igual a 55 centímetros. Determine la presión manométrica y la presión absoluta del gas, si el experimento se realiza a nivel del mar. ¿Por qué nos están indicando que el experimento se realiza a nivel del mar? Porque la presión atmosférica a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. Dato que ustedes tienen que saber de memoria. Si en algún problema no se les dice nada respecto a la presión atmosférica o el lugar donde se encuentren, asumen que es 760. Si les decimos que estamos en La Paz, la presión es 495. Si les decimos que estamos en la Facultad de Ingeniería de la UMSA, estamos en La Paz, la presión atmosférica es
495. Tienen que recordar esos valores de memoria. Ahí tenemos el problemita, esquematizamos el problemita. ¿Ya? Tenemos acá la presión del gas, como ya sabemos. Y aquí la presión atmosférica. A ver, no somos tan exquisitos en el tema de la presión atmosférica. Las dos que tienen que recordar son en La Paz y a nivel del mar. Simple. ¿Estamos? No vamos a ser tan exquisitos de hablar del alto, ¿no? En el alto y en La Paz vamos a asumir que son 495, pero en realidad es un poco menor la presión en el alto, la presión atmosférica menor. Ustedes en laboratorio, en cursos superiores van a determinar esa presión, ¿ya? Acá lo que tienen que recordar es, a nivel del mar, 760, y en La Paz en general, La Paz el alto, lo mismo, 495, esos dos valores de memoria. Entonces, la diferencia de alturas H, esta H es igual a 550. Acá en el problema nos dice, ¿no? 550 milímetros de mercurio, porque acá nos indican que el líquido manométrico es mercurio. La presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio, porque está a nivel del mar. Primer paso para resolver problemas de manómetros, identificar el nivel de referencia más adecuado. En este caso no hay ningún problema. El nivel de referencia se debe elegir en el nivel en el cual en ambos brazos del tubo en U, debajo de ese nivel de referencia, debería existir el mismo líquido manométrico, no debería existir cambio de líquido manométrico. En este caso, en A tenemos mercurio, bajamos por acá, sigue siendo mercurio, 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 llegamos al punto B y sigue siendo mercurio. Ese es el nivel de referencia mejor, más adecuado o más óptimo para resolver los problemas de manómetros. ¿Estamos? De esa forma se debe elegir el nivel de referencia. Entonces, el nivel de referencia es AB. Entonces, la presión en A es igual a la presión en B. ¿Qué existe encima de A? Encima de A solo existe la presión del gas, ¿verdad? Encima de A solamente existe la presión del gas. ¿Y qué existe encima de B? Encima de B existe este líquido que es mercurio también. Entonces tenemos una altura de mercurio, que es representada por la presión manométrica. ¿Estamos? Pero como es mercurio y el tubo es vertical, ¿ya? H es igual a la presión atmosférica. ¿Estamos? Cuando ustedes tengan manómetros donde se tenga como líquido manométrico al mercurio y el tubo sea vertical, entonces simplemente se suma, como ese es el caso, ¿no? Presión manométrica es igual a H. Presión atmosférica 760 milímetros de mercurio, altura H 550 milímetros. Como es mercurio, entonces se coloca milímetros de mercurio, dando como resultado 1310 milímetros de mercurio, que hay que meter, ¿no? ¿Ya? Continuemos. Vamos con el siguiente problemita, o el siguiente tipo de manómetros, donde se tiene una pequeña variación. Ahora, en el manómetro, fíjense, el brazo está al revés. Si los dos han hecho
presión acá, el gas, presión acá, y acá se tiene a la presión atmosférica. Fíjense que quien ha ganado o quien tiene un mayor valor es la presión atmosférica. Por eso se ha desplazado la columna de mercurio al vaso conectado al gas. Entonces, la presión del gas es menor a la presión atmosférica. ¿Ya? A ver, hay alguno que pregunta si el manómetro no es de tubo en U. Más adelante vamos a ver los ejemplitos. Estamos yendo paso a paso. ¿Ya? Acá entonces tenemos líquido manométrico mercurio. Tenemos el líquido manométrico mercurio y el vaso desplazado es el conectado al gas. Cuando se tiene este tipo de manómetros, se dice que tenemos una presión de vacío. ¿Por qué? Porque la presión del gas es menor a la presión atmosférica. Cuando se tiene aquello, entonces se tiene una presión de vacío. ¿Ya? El líquido sigue siendo mercurio y el tubo es vertical. Nuevamente, determinamos el nivel de referencia más adecuado, que es AB. ¿Ya? Acá observamos que encima de B tenemos solamente esta vez la presión atmosférica. Entonces acá solamente en este lado de la ecuación solamente irá la presión atmosférica. Y en este otro lado, si ustedes observan acá, en este punto, nosotros tenemos primero la presión manométrica, que es igual a H, más la presión del gas. La ecuación se ha invertido. Entonces, la presión en A, acá, la presión en este punto es igual a la presión del gas, hasta este punto llegamos, más la presión, perdón, la presión manométrica más la presión del gas. Y en el otro lado, la presión atmosférica. La ecuación ha cambiado. Entonces, cuando se dice que tenemos presión de vacío, la presión manométrica es negativa, ¿ya? Y eso lo vamos a observar a continuación. Si nosotros despejamos la presión manométrica y lo llevamos a este lado, irá con signo negativo, ¿ya? Entonces la presión manométrica acá, por ejemplo, es negativa. Entonces una presión de vacío es una presión manométrica negativa. Y ocurre cuando la presión del gas es menor a la presión atmosférica. ¿Se recuerdan la ecuación principal de manómetros, donde decíamos que la presión absoluta del gas es igual a la presión atmosférica? Decíamos, teníamos más menos la presión manométrica, ¿verdad? Aquí tenemos más menos la presión manométrica, ¿ya? Acá está este negativo. Acá está este negativo. Cuando la presión es de vacío, se coloca presión manométrica negativa. ¿Vamos? Entonces, vamos con el siguiente caso de manómetros. Cuando se tiene el líquido manométrico, que es mercurio, y el tubo del manómetro es inclinado, lo que consultaba algunos de los compañeros, ¿no? Vamos con el siguiente ejemplito. Entonces tenemos el gas, tenemos el manómetro, pero ya no es de tubo en U, sino es de tubo inclinado, ¿ya? Es un manómetro inclinado. En este caso sigue siendo mercurio. Aquí está nuestro ángulo de inclinación, ¿ya? Y aquí está la longitud inclinada. Nuestro objetivo, si nos dan de dato la longitud inclinada, el objetivo es hallar la altura H, que sabemos que la altura H es igual a la presión manométrica, ¿verdad? Entonces, si me dan de dato la longitud inclinada,
yo mediante algún artificio matemático debo hallar la altura h mediante el ángulo de inclinación. ¿Estamos? Si yo ya tengo de dato la altura h, no me interesa determinar la longitud inclinada porque nosotros para hallar presiones manométricas estamos hallando estas diferencias de alturas verticales. ¿Estamos? Entonces, si tengo de dato longitud inclinada, debo hallar h. Pero si ya es dato h, no tengo por qué hallar L, a menos que el problema lo pida, ¿no? En este caso, en la mayoría de los casos, no, ¿no? ¿Cómo voy a hallar h? Mediante el ángulo de inclinación alfa. Entonces, el artificio matemático que vamos a usar es simple, ¿no? Vamos a recordar trigonometría, ya. Aquí tengo un triángulo rectángulo, tengo el ángulo de inclinación, esquematizamos exactamente lo mismo que ocurre acá. La longitud inclinada está acá, esta es la longitud inclinada, ya. La longitud inclinada, yo quiero hallar H de mercurio, que es la presión manométrica. ¿Por qué estamos colocando mercurio? Porque en el problema se indica, ¿no?, que es mercurio. ¿Cómo hallo entonces H? Aplicamos trigonometría, ¿no? El seno del ángulo de inclinación es igual al cateto opuesto, altura sobre la hipotenusa, H sobre L. Yo quiero hallar H, entonces la altura H es igual a L por el seno del ángulo de inclinación. Con esa simple ecuación nosotros hemos hallado ya la presión manométrica vertical, que es la que me interesa. Entonces, la altura H es igual a la presión manométrica y esta es igual a L, la longitud inclinada por el seno del ángulo de inclinación. ¿Vamos? Entonces, con esa ecuación nosotros podemos hallar la presión manométrica en tubos diferentes en tubos inclinados en este caso, ¿no? Recordemos entonces que, que debemos hallar nosotros el nivel de referencia más adecuado. Acá sigue siendo el nivel de referencia más adecuado. ¿Estamos? ¿Por qué sigue siendo el nivel de referencia más adecuado? Recordemos que debemos elegir este nivel de referencia en el cual, por debajo del cual, en ambos brazos del manómetro, debemos tener el mismo líquido manométrico, sin cambio de líquido manométrico. Sigue siendo mercurio, 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 sigue siendo hasta acá. Ah, pero alguien preguntaba, pero estos no son verticales, ¿verdad? No son verticales. Este es vertical y este es inclinado. No interesa. Cuando es el mismo líquido manométrico, ya estos dos se anulan. Porque recuerden bien, hemos visto en presión hidrostática que solamente nos interesa la diferencia de alturas. ¿Ya? Entonces, como ambos tienen la misma diferencia de alturas, ambos se anulan, porque son el mismo líquido manométrico. Si eligiésemos otro nivel de referencia donde el líquido manométrico no es constante, no se pueden anular porque son diferentes, serían diferentes líquidos manométricos. Entonces, a hallar el mejor nivel de referencia. ¿Cuál es ese? El nivel en el cual debajo de los dos puntos seleccionados el líquido manométrico sea el mismo, no exista cambio de líquido manométrico. Y de esa forma, sea cual fuese la forma debajo de este nivel, se anulan. No nos interesa lo que ocurre ahí abajo. La presión encima de A entonces será igual a la presión del gas, a la que se encuentra acá. Y la presión en B es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, ya conocemos, ¿no? La presión manométrica, recordemos que es esta expresión. L, seno del ángulo de longitud inclinada por el seno del ángulo de inclinación. Esta presión manométrica se encuentra acá. Esta es la presión manométrica. Y la presión la atmosférica será esta, ¿no? Solamente la hemos reordenado, ¿ya? Entonces, lo que se quiere que recuerden es simplemente esta ecuación, para convertir longitud inclinada a altura vertical.
Continuemos. Vamos con un ejemplito, aplicando este concepto. Nos presentan un problema en el cual se tiene un manómetro inclinado, cuyo ángulo de inclinación es 40 grados. El líquido manométrico es mercurio, ¿ya? El vaso abierto a la atmósfera, es este el vaso abierto a la atmósfera, tiene una longitud de 28 centímetros. Nos dicen el vaso abierto a la atmósfera tiene una longitud de 28 centímetros. Determine la presión manométrica y absoluta del gas. Si el experimento se realiza a nivel del mar. Nos dicen una longitud. Ya no nos están indicando una altura. Por lo tanto, vamos a asumir que es la longitud inclinada L. ¿Ya? El ángulo de inclinación acá es este ángulo, 40 grados. ¿Ya? Y debemos resolver el problema de la siguiente forma. La longitud es 28 centímetros. Recordemos que debemos transformar todo a milímetros. Entonces serán 280 milímetros. ¿De quién estamos hablando? De mercurio. Por lo tanto, aquí debemos adicionar milímetros de mercurio. Vamos, continuemos. Y el ángulo de inclinación, 40. La presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio. Ya para recordar, a nivel del solución. Entonces, elegimos el nivel de referencia, ya se ha explicado cómo se elige el nivel de referencia. ¿Qué tenemos encima de A? Tenemos el gas. ¿Qué tenemos encima de B? Tenemos primero la presión manométrica. Acá está la presión manométrica. Solamente se ha ordenado. Y luego tenemos la presión atmosférica. Pero la presión manométrica es igual a H. Esta presión manométrica es igual a H, ¿no? Entonces, la misma que es igual, según la ecuación anterior, a L por el ángulo de inclinación. Recordando, ¿verdad? Lo anterior, ¿verdad? L por el ángulo de inclinación. Reemplazamos en la anterior ecuación. Tendríamos entonces lo siguiente, ¿no? Que la presión del gas es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, expresada en función a la longitud inclinada y el seno del ángulo de inclinación. Reemplazando valores, se tiene, acá vamos a recordar siempre que es mercurio, ¿ya? Y acá también es mercurio. El valor es de 760 milímetros de mercurio más 1799, la multiplicación de estos términos es 179,98, perdón, milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión del gas será igual a 939,98 milímetros de mercurio. Entonces, este es el caso en el que los manómetros son inclinados. Continuamos con otro tipo de manómetros. Acá vamos a encontrar un manómetro en el cual el líquido manométrico no es mercurio, puede ser agua, alcohol, etcétera, ¿no? En un primer caso tenemos un manómetro en vertical, de tubo en U. Entonces, este líquido ya no es mercurio, puede ser cualquier otro líquido menos mercurio. Para resolver este tipo de problemas, tenemos que aplicar el concepto de presión hidrostática, que nos dice que la presión hidrostática de cualquier fluido es igual a la densidad de ese fluido por la gravedad por la altura, en este caso del mismo líquido, ¿no? En este caso es X. Pero nosotros debemos sumar milímetros de mercurio con milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces debemos transformar esa cualquier otra longitud en líquido X, puede ser agua, aceite, queroseno, lo que ustedes quieran, debemos transformarla a mercurio. Es por eso que aplicamos la presión hidrostática también, la ecuación de la presión hidrostática al mercurio. ¿Vamos?
como estamos tomando el mismo nivel de referencia, es decir, que nosotros queremos transformar este manómetro de X a un equivalente en mercurio, entonces esta ecuación sí o sí se tiene que cumplir, que la presión hidrostática del líquido manométrico X es igual a la presión hidrostática del líquido manométrico mercurio. Reemplazando las dos ecuaciones anteriores, podemos ir despejando la gravedad, ¿ya? Se tiene esta expresión. Y como nosotros queremos hallar la altura en mercurio, despejamos la altura en mercurio, que es igual a la densidad del líquido de manométrico X por su altura en X sobre la densidad del mercurio. Con esta ecuación nosotros logramos transformar el equivalente, esta altura X, que sería presión manométrica X, a altura en mercurio o presión manométrica en mercurio. ¿Por qué? Porque tenemos que sumar milímetros de mercurio con milímetros de mercurio. Recordemos entonces, como se mencionaba, que la altura de mercurio es igual a la presión manométrica en mercurio. Entonces, la presión manométrica para este tipo de manómetros es densidad de líquido manométrico X, su altura sobre la densidad del mercurio. En este caso, si nosotros hallamos el nivel de referencia, que nuevamente es AB, ¿ya? Reemplazando la ecuación ya conocida, la presión del gas es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿no? Pero la presión manométrica es densidad de X, altura de X sobre densidad del mercurio. Y esta sería la ecuación para este tipo de manómetros. Veamos entonces el siguiente ejemplito. Tenemos un problema en el cual se tiene como líquido manométrico al alcohol, cuya densidad es 0,789. Y el vaso abierto a la atmósfera tiene una diferencia de alturas de 220 milímetros de alcohol. Determina la presión manométrica, nos dicen, ¿no? Si el experimento nuevamente se realiza a nivel del mar. Recolectamos los datos. Ahí tenemos la presión atmosférica 760, la densidad del alcohol, la densidad del mercurio que tienen que saber de memoria, y la altura de alcohol es de 220 milímetros de alcohol. Ahí tenemos el gráfico, similar al anterior. Es aplicación simplemente del concepto anterior. Y deberíamos desarrollar el problema como lo hemos hecho anteriormente. Fíjense que estamos aplicando presión hidrostática, todo aquello, ¿no? Pero comentarles que no es necesario que ustedes desarrollen todo esto. O sea, todo esto no es necesario. Lo necesario es que ustedes apliquen esta ecuación. Simplemente esta ecuación. ¿Estamos? ¿Qué es altura de mercurio? Si se recuerdan, anteriormente teníamos densidad de X, altura de mercurio. En este caso, X es alcohol, entonces colocamos alcohol, alcohol. Esta es la presión manométrica. En este problema me pide hallar la presión manométrica, entonces lo único que tienen que hacer es reemplazar densidad de alcohol, altura de alcohol y la densidad de mercurio, y asunto arreglado. El problema está resuelto. Este desarrollo no es necesario que lo realicen. Bueno, estamos desarrollando para que se entienda el concepto, pero en la resolución de problemas me interesa que ustedes recuerden esta ecuación. ¿Estamos? ¿Ya? Nuevamente es la misma expresión. La presión manométrica de acá ya estaría hallada, ya estaría resuelta. Estamos, lo vamos a ir desarrollando ahora del método que hemos visto anteriormente, ¿no? Acá estamos tratando de hallar la presión del gas, la presión absoluta.
sea, directamente, ¿no? Si ustedes quieren hallar la presión manométrica, acá está el resultado. Reemplacemos presión, como les decía, estos tres valores acá y el problema está resuelto. ¿Ya? Acá estamos hallando la presión del gas en esta ecuación. Como les mencionaba anteriormente, acá tenemos la presión manométrica. Reemplazando valores, fíjense que estos dos valores se van y tenemos un resultado de 12,76 milímetros. Al aplicar esta relación de densidades que ustedes tienen acá, hemos transformado ya los milímetros de alcohol a milímetros de mercurio. Por eso notamos milímetros de mercurio. ¿Estamos? Reemplazando en la ecuación, en esta ecuación, ya hemos hallado primero la presión manométrica, ahora vamos a hallar la presión absoluta. Recordemos que a nivel de 760, sumamos ambos valores y como tienen las mismas unidades, podemos sumar directamente y eso es lo que hacemos, ¿no? Ya, entonces recordemos dichos conceptos. Como les mencionaba, estos sí lo pueden realizar, pero en el examen lo que les falta es tiempo. Así que basta con que se recuerden la ecuación de presión manométrica. Esto es válido, pero ¿para qué van a perder el tiempo demostrando algo que ya saben? Tampoco se les va a exigir demostrar aquello. Continuemos con otro tipo de manómetros. Vamos a aplicar otro tipo de problemitas. Aquí tenemos, por ejemplo, ya un problema de manómetros con diferentes líquidos manométricos. Este ya es un problemita ya tipo examen, digamos, ¿no? Nivel fácil, digamos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un manómetro donde tenemos un líquido manométrico que había sido mercurio, otro líquido manométrico que había sido X y otro líquido manométrico que había sido Y. ¿Vamos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para este tipo de manómetros? Simple, tenemos que aplicar los conceptos aplicados o aprendidos hasta hace un momento. Tenemos que elegir el nivel de referencia más adecuado. ¿Estamos? Si yo eligiese este nivel de referencia, estaría mal. ¿Por qué? Porque una de las reglas que les había solicitado anteriormente era que debemos elegir el nivel de referencia por debajo del cual el líquido manométrico sea constante, o sea, no cambie. Si ustedes observan acá en este vaso, está bien, hasta acá, pero acá ya tenemos gas, es otro líquido, es otro fluido, ya sea, aunque sea gas. Entonces, este nivel de referencia líquido está mal, porque estos no se pueden anular. Esto es gas y esto es mercurio, no se puede anular. Este nivel de referencia no es adecuado. Entonces, lo que hacemos entonces es borrar algo que está mal y buscamos nuestro mejor nivel de referencia. ¿Cuál sería este? El que tenemos acá. Una pausa, por favor. Vamos a escribir al grupo de WhatsApp para que su auxiliar nos espere un momento más, por favor, para que ustedes podamos entender un poquito más estos temas, para que puedan resolver con el auxiliar. Ya se escribió el grupo de WhatsApp. Entonces, una vez que terminamos esta clase, ya con el auxiliar inician, pero ya he escrito al grupo. Continuemos. El nivel de referencia más adecuado sería este, ¿no? Ya. Tendríamos el nivel de referencia acá. ¿Por qué? Porque debajo de ambos brazos sigue siendo el mismo líquido manométrico. Acá nos indican que es mercurio. Todo es mercurio entonces. Ese es el nivel de referencia más adecuado. Estos dos brazos se simplifican porque son el mismo líquido manométrico. ¿Estamos?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El problema es simple. Tenemos que agarrar y anotar acá lo siguiente. Presión en A, como habíamos dicho anteriormente, es igual a la presión en B. ¿Estamos? ¿Pero qué tengo encima de A? Eso es lo único que tiene que ver. Encima de A, acá solamente tengo el gas. Entonces, en este lado tendremos presión del gas. ¿Qué tengo encima de B? Encima de B tenemos una presión manométrica 1. Después tenemos una presión manométrica 2. Después tenemos una presión manométrica 3 y tenemos la presión atmosférica. Entonces, se escribe de la siguiente forma. Como hemos identificado las presiones manométricas, escribimos la presión del gas, no hay nada más a este lado, es igual a la presión manométrica 1. Ya hemos escrito la presión manométrica, entonces vamos acá, más la presión manométrica 2, ya llegamos acá, más la presión manométrica 3, pero también tenemos aire porque este tubo está abierto, entonces más perdón, si tenemos el efecto de la presión atmosférica, ¿no? Porque el tubo está abierto a la atmósfera. Y el problema está ya resuelto. ¿Vamos? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Tenemos, por ejemplo, en este problema, un líquido manométrico que es mercurio, un líquido X cuya densidad es 0,85, un líquido Y cuya densidad es 0,77. Nos piden hallar la presión manométrica y la presión absoluta del gas. Si el experimento se realiza en La Paz. Ahí tenemos nuestro manómetro. Es la gráfica anterior, ¿no? Acá tenemos el problemita. X había sido, la densidad de X había sido 0,85, la densidad de Y 0,77. A cada diferencia de alturas con un líquido manométrico diferente, nosotros vamos a ir denotando con presión manométrica. Presión manométrica 1 porque es la diferencia de alturas de mercurio. Presión manométrica 2 porque es la diferencia de alturas de X. Presión manométrica 3 porque es la diferencia de alturas de Y. Entonces, identificamos los datos. Densidad de mercurio 13,6, saben de memoria, ¿ya? Primero vamos a hallar la presión manométrica 1. Esta presión manométrica es la que vamos a hallar. Como es mercurio y el tubo es vertical, recuerden los primeros casos de manómetros, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente la presión manométrica es igual a la altura de mercurio. Es decir, como es 115, entonces la presión manométrica 1 será 115 milímetros de mercurio. Luego tenemos que hallar las presiones manométricas de X y de Y, ¿ya? Considerando que no son mercurio, pero son verticales. Cuando tenemos este tipo de problemas, entonces tenemos que aplicar, si ustedes recuerdan bien, estas expresiones. La presión manométrica es igual a densidad de X, H de X, densidad de mercurio. ¿Se recuerdan las ecuaciones anteriormente halladas? Entonces, en este caso, reemplazando valores, la densidad de X es 0,85, la densidad de Y es 0,70, perdón, la densidad de X es 0,85, la altura de X es 300, acá están los 300, y la densidad de mercurio 13,6. El resultado nos da 18,75. Esto es la presión manométrica 2, expresada en milímetros de mercurio. Lo mismo vamos a hacer para la presión manométrica 3.
Utilizamos la misma ecuación, solamente reemplazamos con Y. ¿Por qué? Porque sigue siendo otro líquido manométrico diferente, pero el tubo también es vertical. La misma ecuación. La densidad de Y es 0,77. La altura de Y es 268 sobre la densidad del mercurio, dando como resultado 15,17 milímetros de mercurio. Esto también es igual a la presión manométrica 3. ¿Se entiende? Ya tenemos las tres presiones manométricas. Sabemos que la presión atmosférica en La Paz es 495. De memoria en La Paz, ¿no? Reemplazamos en la ecuación 1,9, que nos dice que la presión absoluta del gas es igual a la presión atmosférica más la suma de todas las presiones manométricas que tengan en el problema. Simplemente tenemos que reemplazar. Reemplazando el valor, entonces, los valores tenemos un resultado de 643,92 milímetros de mercurio, que sería la presión absoluta del gas. Si ustedes quieren hallar la presión manométrica total, lo único que tienen que hacer es sumar estas tres presiones manométricas. La suma del resultado de estas tres presiones manométricas sería la presión manométrica total de nuestro manómetro. Pero generalmente no les piden hallar esto. Les piden hallar generalmente la presión absoluta del gas. ¿Estamos? Continuemos con esto ya lo hemos visto anteriormente. Con el último caso de manómetros. En el caso de los manómetros inclinados, ya hemos visto manómetros inclinados, pero este es un manómetro inclinado donde el líquido manométrico no es mercurio, es cualquier otro líquido, pero no es mercurio. Entonces debemos aplicar dos conceptos. Los conceptos de manómetro vertical, inclinado que hemos visto anteriormente, de mercurio, y los conceptos anteriormente vistos, ¿ya? Donde tenemos que transformar la altura de mercurio a la altura de X a altura de mercurio. ¿Qué tenemos que hacer entonces? La longitud inclinada del líquido manométrico X la tenemos que transformar a altura primero de X con trigonometría, ¿no? Y esta altura X, con los conceptos anteriormente vistos en el anterior problemita, lo vamos a volver a altura de mercurio o presión manométrica de mercurio, con la relación de densidades y alturas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a volver esta longitud inclinada X a mercurio? Recordemos la ecuación ya directamente de la ecuación para hallar la altura a partir de la longitud inclinada. Altura será igual a la longitud inclinada para hacer el ángulo de inclinación. Como estamos hablando de X todavía, entonces altura de X, longitud inclinada de X. ¿Ya? Pero también recordemos que podemos hallar la presión manométrica en mercurio, es decir, la altura de mercurio, a partir de una altura de otro líquido manométrico, que es la presente ecuación, ¿no? Si combinamos ambas ecuaciones, es decir, reemplazamos h de x acá, ¿qué obtendríamos? Que la presión manométrica o la altura x es igual a ¿qué? A la densidad de x, h de x será igual a L de x del ángulo de inclinación sobre la densidad de el mercurio. Esta es la ecuación que nos ayuda a hallar la presión manométrica directamente de un líquido, la presión manométrica de un manómetro inclinado, ¿ya? Donde el líquido manométrico no es mercurio. Es decir, esta ecuación nos transforma inclinado vertical y líquido X a mercurio directamente.
¿Estamos? Si reemplazábamos los datos, la ecuación en general para hallar la presión absoluta sería esta. Yo más me quedo con estas ecuaciones, porque estas son las que utilizamos como han ido observando en los problemitas. Vamos con el siguiente ejemplito. Aquí tenemos el grafiquito para que se den de cuenta qué es lo que vamos a hacer o estamos recordando los niveles de referencia. Aquí tenemos el problemita, es el mismo esquema anterior, vamos a resolver un problema con el esquema anterior, donde el ángulo de inclinación es 45 grados. ¿Ya? Tenemos como líquido manométrico a este verde que tienen acá, H1, que es agua. ¿Ya? Y el otro líquido manométrico, este rojito que ven acá, es mercurio. Ambas son longitudes inclinadas. Perdón, habíamos tenido otro líquido manométrico más acá. El azul que ustedes ven acá es agua, H1. Después tenemos al mercurio, que es el rojo que está acá. Y el aceite que está con verde, que tiene una densidad de 0,9. Aquí vamos a aplicar todos los conceptos estudiados hasta el momento del día de hoy. ¿Estamos? Nos piden hallar la presión absoluta del gas. ¿Estamos? Debemos hallar la presión absoluta del gas en este problemita. Todo, la parte superior son los datos del problema. ¿Estamos? Entonces, resolvamos. Lo primero que tenemos que hacer es siempre hallar, primero, identificar los datos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos la densidad del mercurio, ya sabemos, la densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico, la presión atmosférica a nivel del mar, 760, y debemos identificar el nivel de referencia más adecuado. Ya les había indicado, ¿no? El nivel de referencia más adecuado es aquel en el cual, por debajo del cual el líquido manométrico sea el mismo. Si nosotros eligiéramos esta está errónea, ¿verdad? ¿Por qué está errónea? Porque aquí tengo mercurio, así se ha inclinado, tengo mercurio, pero aquí tengo agua. No se pueden anular estos dos, agua y mercurio. Entonces, esta primera opción es desechada, está mal. Vamos a la segunda opción, a la opción AB. Aquí sí. Si observan bien, nosotros tenemos mercurio acá en B, al nivel de B. Bajamos, seguimos teniendo mercurio y en A tenemos, sigue mercurio. Estas dos ambas se simplifican porque son el mismo líquido. No importa que esta sea inclinada. O sea, el nivel de referencia más adecuado es este, ¿no? Entonces, vayamos resolviendo el problema. Una vez identificado el nivel de referencia óptimo o más adecuado, lo que corresponde es identificar las presiones manométricas. Acá tenemos la presión manométrica 2, fruto de la diferencia de alturas de esta longitud inclinada 2, pero me interesa esta altura 2. También tenemos la presión manométrica 3, fruto de la longitud inclinada, pero me interesa esta altura 3, que es igual a la presión manométrica 3. Luego tenemos la presión atmosférica y en el otro lado tenemos la presión manométrica 1. ¿Vamos? Entonces, lo que hacemos es hacer lo mismo de siempre, ¿no? Identificamos el nivel de referencia, que es AB. La presión en A debe ser igual a la presión en B. ¿Ya? ¿Qué existe encima de A? Si ustedes observan bien, encima de A ya no está directamente el gas, sino tenemos este líquido manométrico que es agua, el azul. Entonces debemos anotar presión manométrica 1. Después de haber escrito aquello que tenemos, tengo la presión del gas. Entonces escribo la presión del gas, más la presión del gas. Al otro lado, ¿qué tengo encima de B? Encima del nivel B tengo la presión manométrica 2. Entonces escribo la presión manométrica 2. Más la presión, después de este nivel tengo la presión manométrica 3. Entonces más la presión manométrica 3. Después de llegar a este nivel, fíjense que tenemos contacto con la atmósfera. Entonces tenemos la presión atmosférica. Más la presión atmosférica. Reordenando, porque yo quiero hallar la presión del gas, ¿no? Tendríamos que la presión del gas es igual a la presión manométrica 2 más la presión manométrica 3 menos la presión manométrica 1 pasa a restar más la presión manométrica, más la presión atmosférica. Ahora bien,
lo que nos queda es identificar cada una de estas, las ecuaciones que deben emplearse para cada una de estas presiones manométricas. Tenemos 4 casos, 4 tipos de manómetros, ¿ya? Más adelante les voy a pasar el formulario donde se van a mostrar ahí los 4 tipos de manómetros de todo lo que hemos visto hoy. El primer tipo de manómetro es el manómetro de tubo en U de mercurio. El segundo manómetro es el manómetro inclinado de mercurio. El tercer manómetro es el manómetro en U, pero de cualquier otro líquido X. Y el cuarto tipo de manómetro es el manómetro inclinado, pero con cualquier otro líquido inclinado. Entonces, tenemos 4 tipos de ecuaciones que podemos utilizar para estos problemas de manómetros. Empecemos. Vamos con la presión manométrica 1. Fíjense que la presión manométrica 1 está representada por esta diferencia de alturas H1. Pero esta H1 es vertical, pero no es mercurio, es X. Entonces, la ecuación que representa a esa presión manométrica es esta. Densidad 1, altura 1 sobre la densidad del mercurio. Esta ecuación nos halla la presión manométrica para un manómetro vertical, donde el líquido manométrico no es mercurio. La presión manométrica 2, está acá. Es inclinado, pero habíamos visto que este líquido es mercurio, ¿verdad? Entonces, la ecuación para hallar la presión manométrica en un tubo inclinado, ¿ya? Es longitud inclinada por el seno del ángulo de inclinación, porque es mercurio, esta diferencia, esta longitud, L2, es mercurio. Vamos con la presión manométrica 3. Fíjense que cambia. ¿Por qué cambia? Porque esta parte que está con verde, la longitud inclinada 3, no es mercurio, es otro líquido manométrico diferente al mercurio, pero está inclinado. Entonces, la ecuación que nos ayuda a hallar esa presión manométrica es esta, ¿no? La presión manométrica es igual a la densidad del líquido manométrico inclinado por la longitud inclinada por el seno del ángulo de inclinación sobre la densidad del mercurio. De esa forma, ustedes tienen que identificar las presiones manométricas. Aquí simplemente nos faltaría una cuarta que es la más simple, ¿no? La diferencia de alturas de mercurio, y teníamos las 4 ecuaciones, ¿no? Lo que hacemos entonces es reemplazar las presiones manométricas identificadas a la ecuación 1,71. Reemplazando tendríamos entonces lo siguiente. Tenemos la ecuación base, podemos reemplazar porque todos los demás son datos. Reemplazando entonces los datos a la ecuación anterior, ¿ya? Y realizando las simplificaciones necesarias. Fíjense que las densidades generalmente se simplifican. Así que lo importante siempre es transformar las alturas a milímetros, ¿ya? Como este es el caso, milímetros, milímetros. Aquí tenemos en milímetros, ¿ya? 760 también son milímetros, pero son de mercurio, ¿ya? Sumamos, ¿ya? Aquí tenemos los cálculos previos. Esta multiplicación de 69,3 milímetros, milímetros, milímetros y milímetros. Todos han sido afectados, han sido aplicadas las ecuaciones correctas, entonces todas están en milímetros de mercurio. El resultado sería entonces de 828,89 milímetros de mercurio. Vamos con otro problemita, con el último problemita, ¿ya? Acá tenemos un tipo de manómetros en los cuales se tiene un manómetro dentro de otro manómetro, ¿ya? ¿Cómo resolvemos este problema? Aquí vamos a ir viendo el caso del efecto de la presión atmosférica, ¿ya? En un ambiente. Vamos con el ejercicio. Entonces, se nos indica que en este problema se tiene un sistema con 2 manómetros. Acá tenemos un pequeño manómetro donde tenemos oxígeno, ya, con su manómetro de tubo en U, donde tenemos una altura H2, que H2
en este caso, es lo que se nos pide hallar, ¿ya? Y el manómetro grande tiene helio, este manómetro grande, que está conectado a este tubo en U, donde tenemos una altura H1 igual a 265 milímetros de mercurio, ¿ya? Acá adentro tenemos oxígeno gaseoso. Y este líquido manométrico pequeñito que ustedes ven con azul es aceite, nos indican, ¿no? Con una densidad de 0,9. Esa altura H2 nos están indicando, es 95 milímetros ya de aceite. Hay que determinar la presión absoluta de este gas acá. ¿Qué es lo que hacemos en este tipo de casos? En este tipo de problemas tenemos que hallar tantas ecuaciones allá como manómetros hay en el problema. ¿Estamos? En este caso tenemos dos manómetros. Tenemos un manómetro acá y tenemos otro manómetro acá. Entonces tenemos que hacer dos ecuaciones similares a esta. ¿Estamos? Vamos a empezar entonces con el manómetro grande. Nivel de referencia AB. ¿Qué tenemos encima de A? Tenemos helio. Entonces tenemos la presión del helio. ¿Qué tenemos encima de B? Tenemos H1. H1 es la presión manométrica 1. Encima de H1, ¿qué tenemos? La presión atmosférica. ¿Estamos? Pero recordemos que esto, ¿qué es? Nos indican el problema, es mercurio. Ah, si es mercurio, entonces puedo sumar directamente. Sí, sí está en milímetros. Entonces, la presión del helio es igual a la presión atmosférica más la altura en mercurio. 760 milímetros de mercurio más 265 milímetros de mercurio, porque este líquido manométrico es mercurio. Sumando, tenemos el resultado de la presión del helio acá adentro de 700, de 1025 milímetros de mercurio, que sería entonces la presión del helio. Continuemos con el problema. Ahora vamos a hacer el análisis para este pequeño manómetro que tenemos dentro del helio. Acá tenemos otro pequeño nivel de referencia, donde la presión en C debe ser igual a la presión en D. ¿Qué tenemos encima de C? Si ustedes observan, tenemos al oxígeno. ¿Qué tenemos al otro lado del manómetro? Tenemos una presión manométrica 2. Presión manométrica 2, que es representada por la altura 2. Ahora bien, aquí viene la diferencia con los anteriores problemas. Si ustedes observan bien, este manómetro es afectado por el helio. Este manómetro no está en contacto con la atmósfera. ¿Estamos? Este manómetro que ustedes tienen acá, el pequeñito de acá, no está afectado por la atmósfera. La atmósfera para este pequeño manómetro sería el helio. Por eso nosotros acá colocamos presión del helio. Y en esta ecuación en ningún lado hay presión atmosférica. ¿Por qué? Porque este manómetro pequeño no está en contacto con la atmósfera. ¿Estamos? El que está en contacto con la atmósfera es este manómetro mayor. Por eso acá entra presión atmosférica. Pero este pequeño manómetro no tiene atmósfera. Así que su atmósfera sería el helio. Por eso colocamos acá la presión del helio. Presión del oxígeno es igual a la presión manométrica. Acá está la diferencia de altura, es presión manométrica. ¿Y qué tenemos? El tubo está abierto. Helio acá, gas helio. Entonces, más la presión del helio. Reemplazando valores, la presión del oxígeno, entonces, sería igual a 1031,29 milímetros de mercurio.